Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. Dice: Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Señor, te damos gracias hoy en esta noche. Gracias por tus misericordias que disfrutamos a diario, Señor. También, Señor, gracias por permitirnos estar en tus atrios hoy. Te pedimos, Padre, que nos ministres tu palabra, que nos alumbres con tu luz y tu verdad, que nos hables, Señor, para edificación de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, vamos a leer acá la Nueva Versión Internacional. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Bien, bueno, al leer este saludo, como el apóstol Pablo mismo lo define, ¿sí?, en el contexto de unos saludos finales con los cuales se despide de los corintios, que eran los recipientes de esta carta, pues al leerlo uno necesita tomarse el tiempo, pues, de ver lo fuerte de la declaración del apóstol Pablo en esta parte final del saludo, de la despedida también podemos decir, ¿sí? Es decir, él viene hablando y dando unos consejos. Desde el versículo 13 podemos ver que dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y sigue dando consejos: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, y comienza a hablar: ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Bueno, da unos consejos. Si usted quiere de pronto tomarse el tiempo de leerlos, estaría muy bueno, porque son como muy conclusivos, ¿sí? Y eso pues nos ayuda a nosotros a ser prácticos en lo que aplicamos. Pero entonces este pasaje que acabamos de leer, ese sí es fuerte si nos detenemos en él, porque aquí dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, no van a pensar que es otra persona que, tomándose mi nombre, les dice lo que les va a decir, ¿sí? Eso es básicamente lo que podemos entender. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra, es decir, toda la intención en esa expresión que viene a continuación. Y dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y entonces, cuando uno se detiene allí, ve que el apóstol Pablo está sentenciando con una expresión muy, muy fuerte a la gente que él mismo está diciendo que no encaja dentro de esa descripción. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Bueno, es decir, a pesar de que él se está dirigiendo a una iglesia, cualquiera persona que lea esto con ojos nuevos, como debemos leerlo nosotros, porque nosotros los creyentes tenemos un problema, y es que lo que es ventaja para nosotros puede llegar a ser un problema en cierto nivel, porque nosotros nos acostumbramos a la jerga de la Biblia, nos acostumbramos a los versos de la Biblia, y casi que pasamos por ellos, digamos, fugazmente, sin detenernos, ¿sí? Y eso es muy perjudicial, porque eso hace que nosotros leamos sin atención y que tengamos una perspectiva vaga de las ideas que presenta el Evangelio y que presentan, por ejemplo, en este caso, las ideas, las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque, insisto, las escuchamos con oídos cansados y las vemos con ojos cansados, ¿sí?
incluso, por ejemplo, entre ustedes los siervos que vienen rutinariamente a hacer su labor, su colaboración aquí al templo, pues vienen, escuchan y ya, o sea, es ya como que están un poquito aletargados en su condición de qué tanto cogen las expresiones que están en la Escritura con una comprensión fresca, con una comprensión que le permita pues a usted o a mí realmente entender lo que se nos está presentando. Este es uno de esos muchos pasajes. Mire lo que dice el apóstol Pablo, es fuertísimo la expresión. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esa palabra ser anatema, esa expresión, tiene que ver con lo siguiente: ser dedicado a la destrucción. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se veía esa palabra anatema, se refería a ciudades, pueblos, personas, posesiones que Dios decía, dedíquenmelo a la destrucción a mí, ¿sí? Dedíquenmelo a la destrucción. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Jericó. Jericó, una ciudad que fue tomada por los hebreos en su fase temprana de conquista, una de las primeras ciudades que tuvieron que tomar, y el Señor dijo, lo que está dentro, no tomen botín de allí, lo que está dentro es dedicado al anatema. Ese concepto, entonces, ¿qué significa? Dedicado a la destrucción. No quiero que quede en sus manos, no quiero que se me ofrezca a mí, simplemente quiero que quede destruido. Eso es una expresión que también se repite, por ejemplo, en el caso de los amalecitas. Amalec fue un pueblo que se opuso drásticamente y muy alevosamente al propósito de Dios, y que Dios les dio su merecido por esa acción. Cuando Israel transitaba su tierra, Israel le dijo, mira, ¿qué te parece Amalec? Así vamos a parafrasear lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Qué te parece, Amalec, si me dejas pasar por tu territorio? Mira, no voy a tomar nada de lo que es tuyo. No voy a tomar ni trigo, no voy a proveerme de nada de lo que tú me des, de lo que hay en tu territorio, perdón. Solamente déjame pasar y tenemos paz contigo. ¿Y sabe qué hizo Amalec? Amalec le dijo, no, por aquí no pasas, y si pasas, nos enfrentamos. Y entonces Israel pasó, y dice la Biblia que los amalecitas atacaron la retaguardia cansada de los hebreos. O sea, lo que hicieron fue no solo muy malo delante de los ojos de Dios por el hecho de que pues impidieron un propósito de Dios, sino además muy vil porque atacaron, insisto, la retaguardia de los cansados de Israel. Entonces Dios dijo, bueno, esta está anotada, en algún momento la arreglamos, ¿sí? Viene Saúl, le dice, ahora es el momento, emprende campaña militar contra ellos y extermínalos, dice, extermínalos y sea anatema. Esa es la expresión que encontramos, que es dedicado a la destrucción. Fuerte expresión. Y ahora resulta, después de todas estas referencias bíblicas que les acabo de decir, que viene el apóstol Pablo y dice, el que no amare al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. Entonces mire lo contundente de la expresión. Esa expresión. ¿Y qué tanto toca a la gente que le está siendo presentado el mensaje del Evangelio? ¿Sí? ¿Qué tanto toca a las personas? Pues totalmente. Básicamente lo que está diciendo es que en nosotros debe haber un amor hacia el Señor por causa de lo que hemos recibido de su mano. Y se entiende por las epístolas de Pablo y por los demás escritos de la Escritura que el amor es un aspecto muy importante de nuestra relación con Dios. Es decir, uno solo puede amar después de que le ha sido revelado lo que fue hecho por uno, ¿sí? Hay un pasaje en la Escritura que nos muestra una mujer, ¿sí?, que va a la casa de Simón el fariseo y que ofrece al Señor un perfume costoso, ¿sí?, y también le presenta adoración al Señor, ¿sí?,
Y si vamos a buscar ese pasaje que dice de la siguiente manera, mire, para que a ver si lo encuentro, porque ahí nos explica sobre esto del amor, para que usted y yo lo entendamos, y que es relación, y que tiene total relación con la revelación que hay en nosotros de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, antes de meternos en el pasaje que es Lucas 7:47, ¿sí? Antes de meternos allí, básicamente lo que le digo es que si nosotros no amamos al Señor, eso es una evidencia de que no hemos recibido el Evangelio, de ese nivel, de esa contundencia en lo que estoy diciendo. Es así. ¿Por qué? Porque si nosotros no amamos al Señor, es porque no sentimos su obra de perdón en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leerlo. Mire lo que dice. En el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque ama mucho, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice ahí? Poco ama. Bueno, entonces vamos a ir unificando estos conceptos. El anatema es una expresión que significa dedicado a la destrucción. Hay varios eventos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de grupos de personas o ciudades que fueron dedicadas al anatema. Viene el Señor a hacernos entender qué significa dedicado a la destrucción, y luego viene el apóstol Pablo y dice en su carta, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué? Dedicado a la destrucción. Eso es todo lo opuesto a la salvación. Significa que el que no ama al Señor está dedicado a la destrucción, tal y como el mundo en general está dedicado a la destrucción. Este mundo que nosotros vemos, este mundo está dedicado por Dios a la destrucción. Lo que está haciendo el Señor en este tiempo es mandando un mensaje para escapar de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Está mandando un mensaje para que la gente pueda salvarse por medio del sistema de justificación que Él diseñó, estableció y puso en marcha para que nosotros seamos salvos. Pero este mundo, con sus mares, con su tierra, con sus cielos, con toda su atmósfera, y la gente que vive en él, con sus sistemas, está dedicado ¿a qué? A la destrucción. Significa que este mundo es anatema. ¿Estamos de acuerdo? Y usted me dirá, pero ¿y por qué así? ¿Por qué tan apocalíptico? Usted me dirá, ¿por qué es así? Esa mente toda turbia, oscura. Te estoy dando lo que es la expresión de la verdad de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en algún pasaje que estudiamos ya hace ratico, vimos acerca de que los cielos y tierra actuales van a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Es parte de lo que está dedicado a la destrucción, pero en general el mundo y sus sistemas, que cada día se levantan más fuertemente contra el Señor. ¿Sabe por qué es eso? Es porque están dedicados a la destrucción. ¿Y por qué dedica el Señor a la destrucción a unas personas, a una nación, a una civilización, a una ciudad, a un país? ¿Por qué? Sencillo, porque la moral de Dios está reprobando la conducta de esas personas. Eso es lo que está pasando. Y dice, el pago es este, ¿estamos de acuerdo? El pago del pecado, el pago de la maldad, el pago de las conductas de incredulidad, de rebeldía, de soberbia, de altivez contra el Padre de los Espíritus, porque Dios, nuestro Señor, es el Padre de los Espíritus. ¿Estamos de acuerdo? Mire nada más qué noticia tan devastadora lo que recibimos ayer y hoy, ¿sí? Acerca de lo del aborto. A mí eso me ha dejado muy, pero muy incómodo, indignado, porque el grado de maldad que están desplegando es atroz, aberrante, asqueroso, es inmundo, ¿estamos de acuerdo? Y Colombia lamentamos que tenga que haya sucumbido tan rápido, porque el misterio de iniquidad ya está en marcha, lo hemos visto mucho, ¿cierto? Dice la Biblia, porque ya está en marcha el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene. Cuando eso le sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu, con la espada de su boca, con el resplandor de su venida. Se refiere al líder político que ya va
me van a perdonar la expresión, va a ser esto un desmadre contra Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero mire esto, qué duro, qué matanza tan horrible que se aproxima si el Señor no nos ayuda de alguna manera para poder revertir eso, que es muy difícil que suceda, pero pues habrán mecanismos, ¿no? Oren por eso. Nosotros debemos aborrecer eso. Les voy a decir, nosotros debemos aborrecer eso, debemos aborrecer todas las ideologías y filosofías que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra el orden que Dios ha establecido, ¿sí? Y ¿sabe una cosa? Y por ahí abajito nos tenemos que aborrecer nosotros mismos. Usted dice, ¿pero cómo? Yo también, sí, claro, porque obviamente de pronto tú reprochas, yo reprocho, a mí me ha producido mucha irritación eso que sucedió en Colombia, ¿sí? Pero reprocho, pero yo sé que si no es por la sangre de Cristo, yo estoy dedicado a la destrucción también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, si hay alguno de entre ustedes de pronto que quisiera tener más claridad del por qué es que Dios entrega la destrucción, dedica la destrucción, por qué sea anatema, por qué dice así, es por eso. En las culturas previas a que el Señor se estableciera, sucedían cosas atroces. Han encontrado tumbas de miles de niñitos sacrificados a la Pachamama, ¿sí? Ahora, cadáveres de jovencitas en las diferentes culturas, sobre todo esto es muy de los indios, muy de la selva, ¿sí? Pero antes en Amoloc, a Quemos, los moabitas y los amonitas, ¿sí? El homosexualismo, la ideología de género, ¿sí? Que ahora es tan fuerte, en otros tiempos también tomó muchísima fuerza. La mentira, el engaño, la rapacidad que hay entre nosotros, los unos contra los otros, la deslealtad, ¿sí? Porque la maldad está allí. Entonces, si tú quieres más evidencia del por qué Dios dedica la destrucción, es por eso dedica la destrucción. Este mundo, entonces, ¿qué es? Anatema. Por eso es que uno con el mundo tiene que saber cómo maneja lo que el mundo ofrece, cómo filtra lo que el mundo ofrece. Porque como cristianos debemos saber que el mundo está bajo maldición y uno no puede ser un cristiano enamorado del mundo. Si uno es un cristiano así, sospechamos, le advierto, y quitándome la responsabilidad de encima, que usted puede estar dentro de los dedicados a la destrucción. Lo digo, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa con usted y conmigo cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos perdonó? Si hemos sido adúlteros, Él nos perdonó. Si hemos sido homosexuales, Él nos perdonó. Si hemos sido mentirosos, Él nos perdonó. Si hemos sido soberbios, lujuriosos, Él nos perdonó. ¿Sí? Ahora, tú me dices, pero yo ni me enteré. Pues te estoy haciendo a dar cuenta de eso, ¿sí? Para que tú sepas que eso está gestionado. Lo que tú tienes que hacer es recibir ese perdón por medio de la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a decir algo. El amor que tenemos con la obra y con el Señor refleja el nivel de convicción de cuánto hemos sido perdonados. Entre más amamos al Señor, más entendimiento de su obra, ¿sí? Esta mujer, ¿por qué amó mucho? ¿Por qué para ella no era caro un perfume del salario de un año? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondamos eso. ¿Por qué para ella no era vergonzoso arrodillarse al Señor en una casa de un tal fariseo frente a los ojos de todos y llorar y tratar como de honrarle con ese acto? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque ella se sentía perdonada. Nosotros somos muy sobrios a veces con el Señor, ¿sí? Muy sobrios, porque nos cuidamos nuestra imagen, porque es mucho de pronto esta ofrenda, es mucho de pronto este gesto, es mucho orar con fervor, es mucho alabar con fervor, ¿sí? ¿Sabes generalmente en quién pasa eso? En quien tiene una percepción de sí mismo de justicia, en quien tiene una percepción de sí mismo de que mis pecados no son tan graves como la de la persona, ¿sí? Mis pecados no son tan graves como él o ella, ¿sí? Yo recuerdo que hace años llegó a la iglesia, no a esta sino a Salem, un señor, yo era niño y a mí me llamaba mucho la atención, yo me lo quedaba viendo al Señor, porque
él pues hacía un despliegue emocional en la presencia del Señor que hasta parecía un drama, ¿sí? O sea, hasta parecía exagerado. Todo el culto era llorando con un pañuelo y moqueando, todo el culto. Y era un señor viejo, o sea, ese no era... Sí. Y entonces, alguna ocasión hablábamos con mi padre, yo insisto, era niño, y él me decía, mira, lo que sucede es que él tiene un testimonio muy, muy importante, ¿sí? A él, el Señor lo encontró en ollas de droga. Y le llegó el mensaje en las ollas de la droga, y él creyó, se arrepintió, creyó el mensaje de la salvación, y su vida pasó de estar en una condición tan desafortunada como es esa, porque dígame, ¿qué cosa buena hay allí? Nada. La gente se pierde. Por eso cuando desmontaron el Bronx en Bogotá, eso salía una cantidad de historias de gente sumergida en la más fea de las formas de disolución, donde no hay proyecto, donde ni siquiera comen prácticamente, o sea, básicamente comen lo mínimo y el resto es pura meta eso, ¿sí? Y eso es un pecado, obviamente, una decisión de la gente, y él recibió el perdón del Señor, y entonces en el culto ese lloraba y cantaba y no abría los ojos, él solamente botaba lágrimas y botaba, y para mí ya parecía hasta exagerado, ¿sí? Esa era mi percepción desde niño, pero entonces él me lo hizo entender. Nosotros a veces decimos, no, yo estoy aquí para que el Señor me ayude porque nosotros no tenemos nada de dignidad. Lo que nos hace falta a nosotros mucho es entendernos perdonados, pero para entendernos perdonados nos tenemos que entender pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Ese paso, preocupantemente te lo digo, iglesia, a quien le caiga esto, pues recíbalo. Hay gente que no la ha dado ese paso, no ha pasado por allí, ¿sí? Escuchan, vienen con la familia, vienen con la mamá, como suele suceder, o vienen con el esposo, vienen porque los invitan, pero ese paso no lo han dado, ¿sí? Y siguen escuchando. Algo pasa aquí que resiste esto que estoy diciendo. No, yo no soy tan malo, yo no soy tan malo. Pues solamente quiero decirte algo, nosotros sí hay una diferencia obviamente de maldad, esto que vemos hoy, por ejemplo, mucha gente impía lo ha rechazado, pero ante los ojos de Dios el pecado está en el alma de la persona, ya ha sido cometido en muchas maneras, la mentira que decimos, las omisiones que hacemos, el prevaricato que hacemos, también el egoísmo que practicamos, todo eso. El mundo es anatema. Eso lo tenemos que entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y el apóstol Pablo dice, el que no amare al Señor sea anatema. Entonces significa que en nosotros debe haber una relación de amor, de familiaridad, ¿sí? De dolor cuando el nombre del Señor es perjudicado, ¿sí? Cuando el nombre del Señor, más que perjudicado, porque realmente pues Él es el nombre que es sobre todo nombre. Si se da cuenta que las figuras de famosos van y vienen, pero Cristo está allí, Jesús está allí, ¿sí? En el mundo. Pero sin embargo, sí hay maneras en las que la gente puede mancillar su nombre, ¿sí? Entonces, uno debe sentir eso, debe dolerle lo que a Dios más o menos le duele. Debemos estar cercanos al corazón de Dios. No con las arras en el mundo, no anclados al mundo, ¿sí? Porque si eso está pasando contigo, pues vas a correr con el destino de todos los demás. Ahora, hay una parte de nosotros, o sea, nosotros sí estamos como imposibilitados para corresponder al amor de Dios en el nivel que Él nos los dio, obviamente. Es como los hijos. Mi hijo a veces me pregunta, ¿cuál es el amor más grande? Porque yo a él le digo, te amo, te amo, te amo. A veces me dice, ya, mucho, sí. Y yo le digo, el amor más grande que yo te puedo decir es el de Dios por nosotros. Y luego me dice, el que yo tengo por ti, le digo a mi hijo, ¿sí? Y él me dice, ¿y yo te amo igual? Y yo le digo que sí, pero no, él no me ama igual, como yo lo amo a él. ¿Estamos de acuerdo? Nunca el amor de los hijos hacia los padres es igual que el de los padres hacia los hijos. Eso es una cosa, ¿sí? Que hasta, o sea, yo no sé, eso es una cosa impresionante, ¿sí? Y nosotros siendo malos, ¿sí?
Entonces, lo que quiero decir es que obviamente nuestro amor no va a ser como el de Dios por nosotros, ¿sí? Y que el amor de Dios por nosotros es mucho mayor que el nuestro por Él. Pero algo hay que sentir por el Señor, ¿estamos de acuerdo? Algo hay que sentir. Algo hay que expresar, ¿sí? Tu boca en algo se tiene que abrir para expresar lo especial que Él es para ti, porque Él ha perdonado tus pecados, porque Él te salvó de ese destino de destrucción que el mundo tiene, ¿estamos de acuerdo? Algo. Y algunos más aún ha cogido el Señor y los ha sacado de huecos, de prácticas de pecado, de enredos, y les ha dado propósito. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dirás, pero eso es para aquello, para ella, para el uno, para el otro, pero para mí no. Si tú no te quieres compenetrar con lo que Dios hace, estás en un gran error, porque tú eres, y no se ofendan, y aplíquenlo para mí, tú eres un inmundo pecador, merecedor del infierno. Eso es lo que eres tú. Y yo también soy un inmundo pecador, merecedor del infierno. Y el Señor nos llama, nos saca, nos da palabra, nos pone a servicio de los santos, nos pone propósito, ahí aparte nos bendice y aparte nos pone a vivir aspectos de la relación así. ¿Recuerdan lo que veíamos el sábado, creo? Que dice que el Señor nos toma de la mano, nos da su consejo y luego nos recibe en gloria, ¿cierto? Sí, eso nos pasa, hermano. O sea, nosotros deberíamos considerar poco el tiempo que le dedicamos al Señor, realmente se los digo, ¿sí? Realmente, pero sí hay una limitante en nosotros, pero lo importante es que en nosotros, o sea, esto vaya creciendo y en la medida, obvio, que se nos vaya revelando, entendamos eso del amor, cómo es importante para con nuestro Dios, para con nuestro Señor Jesucristo. A Cristo hay que amarlo, porque Él es el que le clavaron los clavos, sufrió por nosotros en la paga de nuestros pecados, el dolor, sufrimiento y finalmente la muerte. Es decir, Cristo es una figura, ¿sí?, que se dispuso al sacrificio expiatorio, ¿sí? Por eso en nosotros debe haber amor a Él y a todo lo que tenga que ver con Él. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas que tiene que ver con Él es lo que está en este pasaje, mire. Sus mandamientos, pero no solo los mandamientos del Antiguo Testamento, esos también debemos tratar, ¿sí?, aunque nuestra carne nos lleve por otro sentido, pero también el mandamiento de Cristo, que es nuevo y es diferente, es un poco diferente. El mandamiento de Cristo es arrepentirse y creer en el Evangelio, ese es fundamentalmente. Y hay otro, amarnos los unos a los otros. ¿Qué problema tenemos con eso, cierto? Amarnos los unos a los otros. Eso es algo en lo que como iglesia debemos trabajar. El que tiene, perdonarnos, mire, perdónense, ¿sí? Yo sé que hay gente entre ustedes que llevan años, que yo no los podría poner en un solo cuarto, pues se agarran como gatos, ¿sí? Y usted dice, no, ¿por qué? No, es que no lo soporto, es que usted viera cómo es. Sí, y el otro dice, y lo mismo, y es vieja loca que me molesta, hombre. Sí, esas cosas se escuchan, ¿sí? Perdónense y salúdense. Cuando vengan, digan buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto verlo, ¿sí? Háganlo así. ¿Sí? Hay gente que saludan y los otros no le responden. Son niños, ¿estamos de acuerdo? Nosotros debemos entender que todos venimos con un trámite delante del Señor que Él ya hizo, el Señor ya nos perdonó, y nosotros debemos tratar de llevarnos bien y de, como familia de fe que somos, saludarnos, hacernos sentir bien, ¿sí? Eso es importante, no sean fríos los unos con los otros. Sí. Eso evidencia que uno dice, ¿qué familiaridad yo tengo con este? ¿Sí? Hasta conmigo. He visto ciertas actitudes que uno dice, bueno, y
y es que ahora aquello que es que le debo, ¿sí? Si yo vengo a servirle, yo vengo estudiado para decirles las cosas a ustedes, ¿sí? He tenido que recibir trato del Señor para decirles las cosas que están de la Escritura y que ustedes no reciban una palabra liviana que no les haga ver la diferencia entre los redimidos y los que están anatemas, ¿sí? Entonces, no debemos comportarnos así, debemos portarnos con distinción para la familia de fe y para todo lo que tenga que ver con el Señor, con el mandamiento del Señor. Por eso dice en Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso la comunión íntima, escúchame bien, iglesia, la comunión más íntima obra en la fe y obra en el amor. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que tiene una relación distante con el Señor, y yo no digo que no sean salvos, porque eso ya es una aseveración muy contundente, pero lo que quiero decir es que mucha gente no explora esa relación profunda de adoración, de amor, de confidencialidad con nuestro Señor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Quienes de nosotros avancemos en eso. Yo siento que el Señor ha usado circunstancias para que eso se mejore en mí. Yo tengo que recorrer un camino, seguramente lo acepto, pero siento que hay más vínculo con el Señor, más. Por eso es que cuando uno está así, uno, por ejemplo, ora en el carro, uno ora en el avión, uno ora en el baño, ora en la ducha, ora haciendo ejercicio, ora... ¿Por qué? Porque la expresión está abierta, el canal está abierto. ¿Estamos de acuerdo? Será amado. Mire lo que dice Gálatas 5:6, para ir nosotros redondeando estas ideas. Porque en Cristo Jesús, ¿quiénes de ustedes están en Cristo Jesús? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. O sea, si en nosotros no hay amor hacia el Señor, en alguna de sus expresiones, pues solamente te digo, vigila, revisa qué pasa allí, ¿sí? Considera que puede estar pasando, Pero yo sé que entre ustedes hay gente que lo ama, incluso escriben en sus ofrendas, en sus notas, expresiones bien bonitas al Señor, ¿sí? Bien, o sea, obviamente dice ahí, pero es a quien la lee usted, no el Señor. No, el Señor la lee. El Señor te la recibe y el Señor te recompensa, ¿sí? No te equivoques, yo soy un simple operario de las cosas santas, ¿sí? La circuncisión, la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, en nosotros debe crecer. Mira, cuando tú te vayas enterando de lo tanto que ha hecho el Señor, debe crecer tu amor por Él y menos por el mundo, este abominable que vivimos, ¿sí? Que cada día nosotros, por ejemplo, los atrios del Señor, la palabra debemos amarla, ¿sí? Debe primar la palabra antes que los contenidos de Satanás en nuestra mente. Debemos vibrar cuando nos habla el Señor, cuando nos promete, cuando nos consuela, nos debemos sentir consolados, cuando nos exhorta, nos debemos sentir exhortados, cuando nos anima, nos debemos sentir animados. Eso debe pasar en nuestra relación con el Señor. Sí. Ve que si hay mucho mejorable en nosotros, ¿sí? Y para eso, si tú eres un creyente, porque no te puedo negar que pueda ser que has creído el Evangelio, el Señor te mete en trato. Una de las cosas que primerito hace es mostrarnos que el mundo es insípido, ¿sí? Esa es una de las cosas. Que los amores humanos son insípidos, ¿sí? Frente al amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Que nuestros amores son condicionales frente al Señor. Esas cosas nos las va mostrando. Nos va mostrando que
Al final del día, si queremos ser prácticos, con Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Y ustedes saben que yo de poeta no tengo un pelo, ¿sí? Pero vean las cosas que el Señor me está haciendo salir. Sí. Yo le decía cuando me enteré acerca de esto del aborto, le decía, Señor, ven pronto, por favor. Y ¿sabes qué? Recuerda eso que dice Lucas, que dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería o embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todo aquel que habita sobre toda la faz de la tierra. Velad, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Oren, congréguense, busquen la verdad, acérquense a la luz, ¿sí? Porque el mundo en el cual vivimos es anatema, ¿estamos de acuerdo? Está dedicado a la destrucción, con sus mares, con sus, como les dije en el principio. Y así lo dice, mire, Apocalipsis, acerca de el nuevo cielo y la nueva tierra, porque este va a ser destruido. ¿Sí? Dice en el Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se fue el otro? Si se da cuenta, porque es que nosotros debemos ampliar nuestra perspectiva para saber que si prosperan los impíos, que prosperen, ¿sí? Si a ti no se te da una cosa u otra, pues tranquilo, ¿sí? Si tienes alguito que perder por mantenerte fiel al llamado que Dios te ha hecho, pues piérdelo, ¿sí? Porque nada de lo que ganes y asegures aquí va a quedar, ¿estamos de acuerdo? Nada. Porque dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a orar.